¿Qué tal, familia de la fe? Bienvenidos una vez más a este su espacio devocional en los brazos del Padre. Quiero invitarles a que abramos esta reunión o este encuentro virtual a través de las redes sociales con una oración donde le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para vivir este día en función de agradarlo a Él y en función de poner en práctica todas estas lecciones que hemos venido aprendiendo, a través de este proceso de estar en comunión con Él. Amén. Padre, muchas gracias te doy por la vida de todos y cada uno de mis amados amigos y hermanos de la fe que se encuentran allí conectados, aquellos que nos ven en otro momento y donde tenemos la oportunidad preciosa de crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. De una forma muy especial disponemos nuestras vidas hoy en tus manos para que tu palabra ministre nuestro ser, para que recibamos de ti el entendimiento necesario en el conocimiento de tu verdad para vivir la vida que te agrada, Señor. Una vida que evidencia testimonio de ti a los que nos rodean, una vida sabia, una vida llena de tu amor y que se ejerce en las relaciones con cada uno de los que nos rodean, indiferentemente de que te conozcan o no, indiferentemente de que nos simpaticen o no, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de hacerle un paréntesis a nuestra cotidianidad para tener este espacio devocional, Señor. Sea bendecida la vida de todos y cada uno de los que aman tu palabra, Señor, de los que abren espacios para escudriñarla, para estudiarla y para llevarla a la práctica en todos los escenarios de su vida, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estamos en el cuarto episodio de esa serie que hemos titulado Transiciones. Y cuando usamos esta expresión transiciones nos estamos refiriendo a aquellas fases transitorias entre un nivel y otro de nuestro desarrollo. Tenemos diferentes aspectos en el desarrollo, nuestro desarrollo académico, y en ese desarrollo académico hemos venido superando ciertos niveles. Pasamos el preescolar, la primaria, el bachillerato, la universidad, el posgrado, la especialización, cualquier cosa que vengamos desarrollando a nivel académico en el desarrollo de nuestra intelectualidad, y eso ha tenido, por supuesto, sus fases. Nos desarrollamos también por fases en el campo biológico, cuando hemos pasado de la primera infancia, la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, la adultez o la madurez o la vida de adulto mayor. Todos estos desarrollos biológicos también nos ayudan a entender fases. Ahora se pueden considerar algunas fases mucho más cortas, unos periodos de desarrollo mucho más cortas, cuando celebramos los tiempos de fin de año y decimos, ok, en este nuevo año me propongo hacer esto y esto que no he alcanzado en años anteriores. Y estas fases transitorias de entre un año y otro es una buena forma de poder decir, ok, aquí tengo en esta fecha, 31 de diciembre, un referente para terminar algo e iniciar un nuevo año, que sería también una nueva fase. Ese mismo fenómeno se da cuando tenemos la oportunidad de celebrar cumpleaños. Entonces es cuando tenemos ese sentarnos, hoy paso de esta edad a esta nueva edad. Esto también implica que pues debo ser un poco mejor o más maduro de lo que era la fase anterior. También consideramos las fases de desarrollo espiritual. Si estamos apenas empezando en las cosas básicas de la fe cristiana, bueno, no nos vamos a quedar toda la vida en ello. Ahora aquí hay una dificultad, y es que en el desarrollo cristiano pues ya no depende tanto del tiempo, porque yo conozco cristianos que llevan 5 años en la vida cristiana y son igualmente inmaduros de cuando empezaron su fe, y conozco cristianos con 1 año de vida cristiana que son muy maduros a pesar de tan corta edad. Así que ya no depende de un tema cronológico, depende de un compromiso serio con las disciplinas espirituales. Entonces, cuando alguien está seriamente comprometido con sus disciplinas espirituales, estas fases de desarrollo en el campo espiritual ya no dependen de tiempo, sino dependen de una cronología de maduración espiritual. Así tenemos transiciones en muchos aspectos de nuestra propia vida.
Ahora hay ciertos eventos también que suceden, un accidente, una enfermedad. Yo conozco personas que pasaron por el COVID, por ejemplo, que estuvieron en la clínica, que sufrieron un accidente y antes del accidente tenían una forma de vivir la vida, pero la experiencia del accidente los llevó a reevaluar sus decisiones, a revisar su manera de vivir y se dieron cuenta que este accidente o aquel evento trascendente que les ocurrió pudo ser consecuencia de una mala gestión en la administración de su vida. Y ellos han dicho, wow, este accidente definitivamente veo que en él, pude salvar la vida, ¿sí? Perdí económicamente, tal vez perdí tiempo en la institución hospitalaria, tal vez perdí una funcionalidad en mi cuerpo, pero gané una reflexión y creo que me veo en la necesidad de cambiar mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de gestionar mis emociones. Y entonces esos cambios han llevado a que haya transiciones. Cuando cambiamos, cuando reflexionamos los eventos y pensamos, wow, ¿qué llevó a esta situación tan crítica, tan difícil? Y esto también puede llevarnos a unas transiciones que nos ayudan a madurar y a estar en un mejor nivel. Entonces, de eso es lo que estamos hablando, pero hay algunas cosas a tener en cuenta cuando estamos en transiciones, cuando estamos en esas fases, porque a veces descuidamos, estar en transiciones es aprender a cerrar un ciclo para iniciar uno nuevo. Y cerrar un ciclo también implica dejar algunas cosas que no necesito en el siguiente ciclo. Y estas cosas, aunque las añore, aunque sean bonitas, pues si ya no pertenecen al nuevo nivel, pues ya tengo que superarlas. Vamos, yo no creo que estoy haciendo planitas de bolitas estando en bachillerato. Eso era para preescolar y quizás por mucho para primero, pero ya para el bachillerato haciendo planitas de bolitas, por supuesto, esa es una forma exagerada de ilustrarlo, pero hay ciertas cosas que venimos arrastrando de fases anteriores de nuestra vida que evidencia que no hemos crecido o que hemos crecido muy poco y que se convierte en un obstáculo para un mejor crecimiento cada vez que avanzamos en nuevos niveles. Así que lo que veníamos diciendo entonces es algunas cosas a tener en cuenta en esas fases de transición. La primera que revisamos es identifique los errores, las faltas, las fallas cometidas en las fases anteriores. ¿Qué cosas no hice bien en fases anteriores? No pase por alto los errores. Tal vez alguien dice, ay, yo no quiero pensar en mis errores, me traen tristeza, me hacen sentir culpable. Claro que no es esa la intención de recordar esos errores, pero yo creo que hay muchas cosas que no enseñan, hay cosas que no enseñan tanto como los aprendizajes que obtenemos a través del análisis de nuestros errores. El equivocarnos tiene una nobleza, ¿y cuál es? Que cuando evaluamos en qué nos equivocamos, cuando analizamos las consecuencias de nuestras faltas, pues eso nos ayuda a reflexionar y eso nos ayuda a pensar mejor las cosas. Por eso el primer paso es identifique las faltas, los errores cometidos en las fases anteriores. Una vez identificados, una vez cometí este error. No. Lo segundo que vamos a ver es identifique los factores que le llevaron a cometer esos errores. ¿Por qué incurrí en esos errores? ¿Por falta de información? ¿Por falta de dominio propio, no gestionar bien mis apetitos? ¿Por falta de templanza, es decir, un gobierno apropiado de mis actitudes? ¿Por irritabilidad, por orgullo, por vanidad, por pereza pude haber cometido estas faltas y estos errores y han repercutido negativamente en las fases anteriores? Entonces, identifique cuál es la falla y cuál fue el motivo que le llevó a esta falla. Y hoy yo quiero que entremos en el tercer aspecto de este ejercicio de transiciones y tiene que ver con lo siguiente. Determine una estrategia para cada uno de esos errores de manera que no los repita. He estado hablando de esa expresión tropecé de nuevo y con la misma piedra. Otra forma de decirlo es error repetido, lección no aprendida. Y como decíamos hace un momento, si no evaluamos las cosas que no estamos haciendo bien, entonces estamos condenados a repetir esos errores. Y pues esa no es la idea de nuestro crecimiento.
que incurrí en un error por primera vez, bueno, eso es tolerable. Por segunda vez y el mismo error con las mismas características, pues ya eso empieza a cuestionar. El tercer error con las mismas características, bueno, ya dice, ok, algo está pasando con los aprendizajes, no estoy aprendiendo de los errores. Entonces, cuando identifico el error, cuando identifico la estrategia, cuando identifico el error, cuando identifico los factores que aportaron para la comisión del error e identifico la estrategia para corregirlos, pues estoy aprendiendo del error. Mira lo que dice la Escritura en el Salmo 25, los versos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname por tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Ahora, esto que menciona David en este salmo es una forma de encontrar o entender algo bien importante, y es: yo tal vez he caminado en mis propios caminos, y cuando camino en mis propios caminos, bajo los efectos de mis pasiones, de mi egoísmo, de mi soberbia, de mi temeridad, de todas estas conductas que a veces tengo, pues termino andando por sendas que no me favorecen en nada, que no me aportan ninguna riqueza ni ningún beneficio. Pero he descubierto, cuando examino mis caminos, que hay otras opciones de tomar estas decisiones, hay otra manera de asumir estos eventos, y encuentro que los caminos del Señor son los mejores. Ahora, cuando hablamos de los caminos del Señor, no estoy hablando de caminos religiosos. Así que a veces usamos esta expresión, muéstrame, oh Señor, tu camino, enséñame tus sendas. Estamos pensando que eso hace referencia a todas las prácticas religiosas que nosotros tenemos. Los caminos del Señor es una vida íntegra, los caminos del Señor son una vida en rectitud, y esto no es para la parte religiosa de nuestra vida, esto es para todas las dimensiones. Los caminos del Señor son caminos de integridad y son caminos donde nosotros aplicamos los aprendizajes que recibimos de Él. Así que lo que está haciendo David cuando hace esta declaración en este salmo es descubrir algo que quizás todos quienes hemos venido caminando en la vida cristiana hemos tenido que descubrir en algún momento, y es esa experiencia de saber que cuando caminamos en nuestras propias sendas, a nuestro propio capricho, bajo nuestros propios intereses egoístas, el rumbo va a ser distinto a que cuando caminamos a la manera de Dios. David, de alguna manera, en sus propios errores y en su propia madurez, pudo descubrir que el ejercicio de examinar la forma como hace las cosas y compararla con la forma como debió hacerlo a la manera de Dios, encontraba un contraste muy impresionante, y lo lleva a concluir definitivamente la mejor manera de actuar, la mejor manera de tomar estas decisiones, la mejor manera de resolver estos conflictos, la mejor manera de actuar frente a estos eventos es a la manera de Dios. Entonces, lo que hace David es un replanteamiento en su vida. Ya cansado de vivir a su manera, ya cansado y viendo las consecuencias de sus propios errores, él concluye definitivamente: encamíname, Señor, en tu verdad, enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Y llegar a esta conclusión es un acto de madurez maravilloso, poder llegar a decir: ok, voy a examinar la fase anterior de mi vida. En esa fase anterior de mi vida incurrí en estas fallas. Estas fallas las incurrí porque tenía estas cosas, estas condiciones, inmadurez, ignorancia, etcétera, ¿sí? Y necesito estrategias que me permitan superar estas fallas, estas condiciones, para que no vuelva a incurrir en el siguiente nivel en estas mismas fallas. Pero ¿qué sería la estrategia? La de David fue: ok, voy a caminar en la senda del Señor, voy a abrazar rectitud, integridad, voy a confesar mi pecado, voy a declarar, voy a reconocer mis errores delante de Dios, voy a recibir su perdón y voy a caminar por sendas de libertad y voy a caminar con rectitud. Creí que de pronto, y tomé esas decisiones en una fase de la vida de David, cuando comete este pecado de acostarse con la mujer de Urías, con Betsabé, y pretende taparlo todo, bien descubre algo que más adelante dice: encubrí mi pecado. ¿Y quién puede ocultarle un pecado a Dios? ¿Quién puede taparle algo a Dios? ¿Sí?
No hay nada que le podamos tapar a Dios. Dios lo conoce todo, Él conoce nuestros pensamientos, ¿sí? Y aunque Él no ponga cámaras, Él nos está viendo en todo lo que nosotros hagamos. Así que David revisa esas fases y dice definitivamente, cuando caminé en la senda de mis apetitos, esto trae tragedia, esto trajo la muerte no solamente de Urías, sino el desastre de una familia, la muerte de un bebé, porque ese bebé que concibieron con Betsabé finalmente murió, y una serie de consecuencias a largo plazo en la vida de David. Y David, cuando se sentó, revisó su error, dijo, yo cometí este pecado, y empieza a confesarlo. Dije, confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y él concluyó, mi estrategia para no caminar más, no caer más en estos errores, es caminar por senda de rectitud, por el camino que Dios me enseñe a andar. Y creo que esta es una lección maravillosa que nosotros podemos aprenderle a David, por supuesto, y que somos invitados a revisarlo, ponerle en práctica en nuestras propias faltas. ¿Alguna vez has descubierto, examinando tu vida, que has cometido un error muchas veces y que ese error ha venido trayendo pérdidas a nivel de tiempo, a nivel emocional, desgastes, a nivel económico, a nivel de confianza de los demás en ti, en las relaciones? Ha traído pérdida de dinero, ha traído incluso culpa en tu corazón, lo que te ha hecho entrar en crisis de fe, porque viene una voz que te dice, no le hagas morcillas al diablo, tú le estás fallando a Dios, eres un hipócrita, tú deberías sencillamente no volver a la iglesia, tú deberías dejar de ser un hipócrita y aparentar lo que no eres. Y todo eso viene a tu mente y quiere destruir tu vida. Yo creo que en lugar de ahogarnos en estas culpas y en ese tipo de declaraciones, debemos sencillamente crecer a través de una honesta evaluación de los errores y de las faltas en las que incurrimos. Así que la invitación en este día es esa. ¿Qué estrategia vas a implementar para cada una de las cosas que no hiciste bien en fases anteriores? Si no evaluamos, incluyendo acciones de mejoramiento, pues definitivamente todo se nos va a quedar en buenas intenciones. Si lo único que hacemos es, ¿cuál fue el error? ¿Y por qué lo cometí? Porque yo tuve estas fallas, o porque yo ignoré estos aspectos, o porque fui soberbio. Ok, listo. La pregunta ahora es, ¿qué voy a hacer? Porque si simplemente digo, cometí estos errores por culpa de esto, por culpa mía o por culpa de otros, y ahí queda, pues no pasó nada, solamente me culpé. Pero bueno, ahora sí hay una estrategia, ok, para corregirlo voy a hacer esto. Ok, pero si ya hago una lista para este error de insensibilidad espiritual, voy a implementar de fortalecer mis disciplinas espirituales. Para este error que me llevó a cometer esta falta por ejemplo, de ignorancia, pues voy a preguntar mejor, voy a estudiar mejor las circunstancias. Para este error que cometí por culpa de apresurarme en la toma de decisiones, pues voy a orar primero para pedir la dirección de Dios en las decisiones que tome, de manera que no sea apresurado en las decisiones. Voy a hacer un ejercicio de pros y contras que me va a permitir analizar si la decisión que pienso tomar es la correcta y no así cometer los mismos errores. Ese tipo de estrategias. Ahora, una vez definidas las estrategias, pues lo ideal es que no simplemente se queden ahí escritas y se me olvidaron. Alguien ha dicho un refrán que dice, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y sé que es una expresión un poco fuerte para algunas personas, pero lo que quiere decir en otra manera es que de buenas intenciones no se llega al cielo, ¿sí? Yo puedo tener buenas intenciones de ser santo, yo puedo tener buenas intenciones de agradar a Dios, yo puedo tener buenas intenciones de leer la Biblia, yo puedo tener buenas intenciones de controlar mi ira, yo puedo tener buenas intenciones de ser un mejor esposo, una mejor madre, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor hermano. Sí, yo puedo tener esas intenciones, pero si nada sucede más allá de que tengo la intención y declaro las intenciones, pero no actúo para que esas intenciones se hagan realidad, pues no estoy haciendo nada, solamente fantaseando. Soy el hombre que tiene sueños con buenas intenciones, pero nunca se hacen realidad. Entonces, ¿qué pasó el resto de mi vida? Anduve en los errores que siempre que fueron transversales a toda mi vida. Y no creo que un error debería ser transversal a toda la vida. Por eso necesitamos las transiciones. Las transiciones de una u otra manera nos ayudan a revisarnos y decir, ok, esta versión de mí en la última fase de mi vida es la que me satisface, agrada al Señor,
bendice a mi familia e inspira a los que me rodean. Si no es así, entonces, ¿qué puedo hacer para ser en la nueva fase una mejor versión de mí mismo? Algo en lo que debemos meditar. ¿Estamos dispuestos a actuar de esa manera? Pues entonces, vamos adelante. Inclina tu rostro y hablemos con Dios. Padre Celestial, hemos vivido hasta el día de hoy varias fases en nuestra vida. Algunas de esas fases nos han permitido transiciones de las que hemos sido conscientes, Señor. Otras hemos pasado de una fase a otra sin hacernos conscientes de las transiciones, donde tenemos oportunidad de reflexionar y establecer planes de mejoramiento, acciones para que la nueva fase sea vivida de una forma mucho más prudente, mucho más sabia y mucho más madura, Señor. Perdónanos cuando hemos venido arrastrando a través de varias fases de nuestras vidas una serie de cosas, experiencias, formas de pensar, formas de gestionar nuestras emociones, actitudes que no son lo mejor para nosotros, Señor. Y como decía David, Señor, muéstranos tu camino, Señor. Enséñanos tus sendas, encamínanos en tu verdad. Enséñanos porque tú eres Dios de nuestra salvación y nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias por la vida de mis amados hermanos que están allí conectados y quienes han estado escribiendo sus peticiones. Bendíceles, Señor. Aquellos que están pasando por crisis de salud, sánalos, Padre. Que estas mismas experiencias críticas, como esta necesidad económica, este tema de salud, esta dificultad familiar, esta situación laboral, se convierta en una transición que nos permita aprender y cuestionarnos acerca de qué podemos hacer para ser mejores cuando entremos a la nueva fase, y que esto nos ayude a avanzar en una madurez espiritual que nos ayuda a avanzar paso a paso a desarrollar el carácter de Cristo en nuestros corazones. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Querida familia de la fe, nos vemos en el próximo episodio en los brazos del Padre.